Biblias en un texto del Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, capítulo 9. Deuteronomio, capítulo 9. Vamos a leer a partir del versículo 25 hasta el versículo 29. Dice así la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 9, versículo del 25 al 29. Me postré pues delante de Jehová, 40 días y 40 noches estuve postrado, porque Jehová dijo que os había de destruir. Y oré a Jehová diciendo: Oh Señor Jehová, no destruyas a tu pueblo y a tu heredad que has redimido con tu grandeza, que sacaste de Egipto con mano poderosa. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac y Jacob. No mires la dureza de este pueblo, ni a su impiedad, ni a su pecado. No sea que digan los de la tierra de donde los sacaste: por cuanto no pudo Jehová introducirlos en la tierra que les había prometido, o porque los aborrecía, los sacó para matarlos en el desierto. Y ellos son tu pueblo y tu heredad, que sacaste con tu gran poder y con tu brazo extendido. Vamos a pedir del Señor la dirección. Amado Dios y Padre nuestro, queremos darte gracias porque nuevamente tenemos el privilegio, tenemos de parte de tu bondad el poder estar expuesto una vez más a tu palabra. Gracias por esta gran bendición que tenemos nosotros en este lugar, en este momento, en esta hora. Poder estar enfrente de ti, escuchando tu santa, tu eterna, tu bendita palabra. Queremos pedirte, Señor, que tú nos des la gracia para que nosotros podamos oír tu voz. Quieras tú, Señor, permitir que podamos oír tu voz. Te pedimos también que tú arrojes de la luz que solo tu Espíritu puede dar para que nuestras tinieblas sean alumbradas y podamos ver cómo estamos. Pero también te pedimos, Señor, que por medio de tu palabra tú obres de tal manera que nosotros podamos conocerte más, podamos acercarnos más a ti, podamos tener un corazón humilde para que a la hora de escucharte podamos humillarnos y podamos ponernos de acuerdo con tu palabra. Señor, haz esto en nuestra debilidad. Te lo rogamos con acción de gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues hermanos, es cierto que hace unos domingos o ya unos cuantos domingos que venimos considerando un tema fundamental, un tema importante que requiere la atención de la Iglesia de Cristo, así como también la atención de todo hombre, que es acerca de la soberbia del corazón, acerca de la arrogancia, del estado en que el hombre se pone o está, y así recibe de Dios la resistencia. Y también hemos estado hablando acerca de esa obra que hace Dios en el corazón de un hombre, de una mujer, en donde lo trae a ese cambio, a esa transformación, a esa regeneración, en donde éste pasa de tener un corazón arrogante a tener un corazón humilde. Pasa de una postura a otra postura delante de Dios. Y cuando antes éste venía a recibir de parte de Dios la resistencia, este ahora viene a recibir de parte de Dios la gracia, las bendiciones de Dios, desde ese lugar. Pero yo quisiera tocar otro aspecto de la condición del hombre, muy relacionada acerca de lo que estamos tratando nosotros, acerca de la humildad y acerca de la arrogancia, dos posiciones, dos corazones. Y esta posición o esta característica a la cual Dios habla en su palabra, que también es similar a lo que nosotros estamos tratando,
es lo que hemos leído en este pasaje de Deuteronomio capítulo 9, versículo 29. Nosotros tenemos entre manos en el mundo, para nuestro servicio, para nuestra labor, para nuestras maniobras, muchos objetos que nos rodean, que nos son de gran utilidad, pero que estos siempre y cuando sean de una característica dura, ¿verdad? Esta cualidad los hace resistentes para la función que nosotros necesitamos que estos sean para la utilidad que le vayamos a dar. Por ejemplo, cuando pensamos en un martillo, nosotros necesitamos que un martillo sea duro, ¿cierto? Porque a la hora de clavar esos clavos que también son duros, necesitamos que esa herramienta sea de contextura dura. Si un martillo fuese blando, no nos serviría. Por ejemplo, los motores de los coches. Necesitamos que estos también sean de contextura dura, porque tienen que ser resistentes al tiempo, a las altas temperaturas y a todo el trabajo que les exigiremos. Necesitan ser duros. Las paredes de nuestras casas también necesitan ser duras para poder aguantar ese techo, ese tejado, para que no se desplome encima de nosotros. Necesitamos que ciertas cosas sean de esa contextura dura para que cumpla la función por la cual nosotros la utilizamos. Los juguetes de los niños tienen que ser duros, ¿verdad? Porque nuestros niños lo rompen fácilmente y cada vez esos juguetes deben ser más resistentes, duros, para que cuando ellos lo emplean, estos sean más duraderos. Pero otros elementos, sin embargo, que nosotros utilizamos, deben ser blandos, deben ser de otra contextura, blandos, suaves. ¿Para qué? Para que nosotros podamos usarlos, porque si son duros, esos que deben ser blandos, a nosotros no nos servirían. Por ejemplo, los alimentos. Los alimentos que comemos deben ser blandos, para que nuestros dientes puedan machacarlos y deshacerlos, para que nosotros podamos ingerirlos. Nuestros colchones, nuestras almohadas, deben ser de contextura blanda. Difícilmente podamos dormir sobre cosas duras, porque harían mal nuestro cuerpo. Deben ser de contextura blandas. O nuestra ropa también, la ropa que usamos, deben ser blandos. Debemos sentir esa blandura para tener un movimiento mientras esta está en nuestro cuerpo. Si estas cosas blandas y suaves se vuelven duras, ya no nos sirven. Ya no nos sirve, se convertiría en un problema para nosotros a la hora de venir a usarlas. Nosotros hemos leído en este pasaje de Deuteronomio 9 que Moisés está haciendo referencia hacia esas oraciones por este pueblo que Dios había rescatado de Egipto y andaba por el desierto hacia la tierra prometida. En este capítulo, a partir del versículo 6, les quiere traer a la mente que es por la gracia de Dios, solamente en base a la gracia de Dios para con ellos, que ellos han llegado a las puertas de esta tierra a la cual Dios le prometió. Miren lo que dice en el versículo 6 de ese capítulo 9 de Deuteronomio. Por tanto, sabe que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da esta buena tierra para tomarla, porque pueblo duro de cerviz eres tú. No es gracias a ellos que ellos han conseguido estar en el borde de cruzar esta tierra prometida, en introducirse en esta tierra prometida, sino que es por la gracia de Dios. Y repasa este punto en estos 40 años de su camino por el desierto, el cual también había sido la tónica de sus vidas y la relación para con Dios, la condición en la que estaba el pueblo en ese momento. Dice el versículo 7, acuérdate, no olvides que has provocado la ira de Jehová tu Dios en el desierto, desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que entrasteis en este lugar. Habéis sido rebeldes a Jehová. Y Moisés les recuerda también que la oración de él, la oración que él hizo a Dios, la oración que Moisés interpuso cuando Dios iba a destruirlos a ellos, cuando ellos construyeron, por ejemplo, ese becerro de oro, cuando ellos también tentaron al Señor en Tabera, en Masá y en Tibrot Ataba, provocando a ira a Jehová. Allí estaba Moisés intercediendo por ellos ante Dios. Y Moisés viene y les recuerda esto a ellos. Dice el versículo 24, rebeldes habéis sido a Jehová desde el día que yo os conozco.
Pero ¿qué había en ellos que les llevó a ponerlos en esa posición contra Dios? Que Dios quiso destruirlos a ellos. ¿Qué es lo que había en ellos que Dios tuvo esta reacción para con el pueblo? ¿Qué tenía que les condujo al borde de su destrucción? Este pueblo. Les dice en el versículo 27, Moisés lo señala: acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac y Jacob, y no mires la dureza de este pueblo. La dureza de este pueblo. Lo que habíamos leído antes en el versículo 6, porque pueblo duro de cerviz eres tú. Lo que debería de haber permanecido blando en ese pueblo ante Dios y moldeable, se fue volviendo cada vez más duro. Y esa condición los llevó a ellos al filo del precipicio. Solo por la gracia de Dios es que ellos pudieron seguir adelante. Moisés le pedía a Dios que no mirase esa condición de dureza de este pueblo, sino que mirase sus promesas, las promesas que él había hecho a Abraham, a Isaac y a Jacob. Porque si miraba esa dureza, no habría absolutamente ninguna esperanza para este pueblo. Y la pregunta que nosotros trataremos de responder en esta mañana es esta: ¿qué es esta dureza? ¿Qué es esta dureza a la cual estaba posesionado el pueblo de Israel? ¿Qué condición es esa? En vez de ser blando, en vez de que ellos sean moldeables, resulta que es duro. Hay cosas que tienen que ser duras, pero hay otras cosas que tienen que ser blandas. Pero aquí vemos que este pueblo era duro ante Dios. Creo, hermanos, que merece la pena saber algunas cosas acerca de esta dureza del corazón de este pueblo, o esta dureza que reside en el corazón de todo hombre. ¿Cómo detectarla? ¿Cómo librarnos de ella? ¿Cómo saber a dónde nos lleva esta dureza de corazón? No solo por lo que nos dice de este episodio que nosotros acabamos de leer en el desierto del pueblo de Israel, que la Biblia se pone como un foco central del problema de ellos, sino que por la enseñanza que se nos da en toda la Biblia. La Biblia habla mucho acerca de la dureza del corazón del hombre. Vamos a ver un primer punto. Esta dureza presenta uno de los mayores peligros para el ser humano. Esta dureza de corazón, este estado del hombre de estar duro, es uno de los mayores o el más grande de los peligros para un ser humano. De las cosas peores que le puede pasar a un hombre es endurecerse. Es endurecerse. Por lo tanto, debemos de tener unas nociones de cómo manejar esta realidad o una situación así. Por lo contrario, no hay nada más importante para buscar la dicha y la felicidad espiritual que nosotros seamos como el barro, o como la cera, o como esas plastilinas que suelen jugar nuestros niños, que le dan forma y tienen esos moldes y la utilizan de tal manera que deja y permite que tú hagas con ella lo que tú quieras. Para que nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, nos enseñe y nos dé la forma. Y para que Él haga con nosotros lo que Él desea hacer. Por eso es necesario que nosotros seamos blandos y no duros. Que seamos blandos como el barro y no duros como una piedra. Como al principio, cuando Dios formó al hombre, ¿cómo Dios nos hizo a nosotros? ¿Cómo Dios formó a Adán en el principio? Dice que Él cogió barro y nos formó. Entonces Jehová, Dios, formó al hombre del polvo de la tierra, dice en Génesis capítulo 2, versículo 7. Y así Dios nos hizo a su imagen. Pero Él nos formó, éramos moldeables en ese momento. Ahí es a donde debemos llegar y así estar. No llegar a ser duros, sino blandos y moldeables por Dios. Y será entonces cuando nosotros podremos vivir unas vidas que agraden a Dios y ser esa clase de personas que debemos ser ante la ley de Dios en todo tiempo. Pero si ese barro se seca, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si ese barro se seca? Ese barro se pone duro como una piedra, ¿verdad? Ya no se puede hacer nada con ese barro, ya no se puede trabajar en ese barro. Dios iba a desechar a este pueblo, hermanos, porque este pueblo estaba en esa condición ante Dios.
Aquí hay un gran peligro. Como ese barro se endurece. A este pueblo le pasó eso. Y no a algunos del pueblo, sino todo el pueblo en general estaba en esta postura de dureza delante de Dios. Pero la pregunta es, ¿cómo es que ellos llegaron a endurecerse? ¿Cómo llegaron a estar en esa postura de dureza ante Dios? Esto fue lo que les llevó al borde del precipicio. Ellos no oían a Dios, no aceptaban la dirección de Dios, no se ponían en las manos de Dios para poder vivir como Dios decía. Eran duros. Ellos pensaban que debían de ir por donde ellos querían. Consideremos entonces este primer punto, como la dureza representa uno de los mayores peligros para el ser humano. Veamos el segundo punto acerca de esta dureza. La dureza es la condición de todo hombre, es la condición de todo hombre caído. Cuando la Biblia nos habla de que Jesucristo salva a un hombre, de que Jesucristo salva a un pecador, este viene a ser creyente y pasa de un estado de muerte espiritual a una vida espiritual. Ese hombre deja de ser como una piedra y viene a tener ahora otra naturaleza. Ahora es blando y moldeable. Y esa es la conversión. Es cuando ocurre ese cambio en el corazón del hombre. Vas a tener un corazón de piedra a tener un corazón de carne ante Dios. Vayamos a este pasaje conocido de Ezequiel capítulo 11, versículo 19. Ezequiel capítulo 11, versículo 19. Dice la palabra de Dios, Ezequiel capítulo 11, versículo 19. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. En esto consiste la profunda transformación de un hombre cuando Cristo le salva y éste viene a ser cristiano. Y este cambio de corazón empieza a verse en su persona y empieza a verse en la conducta de la persona. ¿Y qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó con esta persona que es diferente? Hay un cambio, hay una conducta diferente. ¿Qué pasó en esta persona? Cambió su corazón. Cambió su corazón. ¿Pero qué cambió si su corazón por naturaleza es duro? ¿Cambió en qué sentido? En que antes este corazón era de piedra, no sentía absolutamente nada, no oía nada, no respondía absolutamente nada, pero ahora es de carne. Ahora es de carne, un material blando, un material que tiene vida y por lo tanto puede sentir, puede oír cosas. Es un corazón que ahora es moldeable en las manos de Dios. Y ahora que es blando, Jesucristo empieza a darle forma. Una forma distinta a la que él tenía antes, porque su corazón ha sido cambiado. Esta es la gran obra que hace el Espíritu Santo en los que llegan a creer en Jesucristo para salvación. Y ahora que es blando, Jesucristo lo moldea y lo empieza a transformar día tras día. El texto dice claramente que es Dios quien quita el corazón de piedra. ¿Se dieron cuenta? Ese corazón de piedra que antes tenía, es Dios mismo quien da un nuevo corazón, que ahora es de carne. Dice el texto, y les daré, dice el Señor, un corazón, y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. Es Dios que quita, y es Dios que pone. Es Dios quien hace la obra. Un corazón de carne, donde el Señor Jesús ahora le enseña y le moldea, porque ahora éste puede oír las enseñanzas del mandato de Jesucristo y puede sujetarse a ello. Y ahora él quiere y ahora él puede dejar sus propios deseos. Ahora él puede y quiere dejar sus propias ideas que se oponen a las ideas de Dios. Y ahora él desea hacer la voluntad de Dios. Es la obra de la conversión. Es un antes y un después. Por eso la Biblia habla que ese hombre es una nueva criatura ahora en Cristo. Es un hombre creado, es un nuevo hombre según Dios.
Porque ahora este hombre, con la salvación, viene a ser como Adán, al principio como él fue ante Dios, que era de barro su corazón. Lo mismo ocurre con la conversión. Su corazón cambia para con Dios y Dios empieza a escribir en ese corazón su ley en él. Esas son las bendiciones del nuevo pacto mencionados, por ejemplo, en Jeremías capítulo 31, versículo 33, que dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. ¿De qué días se está refiriendo? Aquí se refiere a las bendiciones que la iglesia iba a recibir en el Nuevo Testamento. Dice Jehová: daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. En otras palabras, los mandatos de Dios vienen a ser ahora la guía de ese que tiene un corazón nuevo. Y se empieza a escribir en su corazón la ley de Dios. Y de esa manera empieza a formarse en él la imagen de Jesucristo. Porque ahora éste quiere vivir conforme a la ley de Dios. Y eso sale del nuevo corazón que Dios le dio, que ahora entiende y quiere sujetarse a la palabra de Dios. La conversión es un cambio de corazón. Es dejar de ser duro como una piedra para venir a ser blando y moldeable en las manos del Señor Jesucristo. Este corazón de piedra, este corazón duro que tenemos desde que nacemos, escuchen, por favor, no hay forma humana de poder cambiar. No lo hay. Es duro como una roca. No hay manera que el hombre pueda cambiar ese corazón en sí mismo. No lo hay. No existe ningún líquido para poder ponerlo de remojo, para poder reblandecer a ese corazón. Las amas de casa suelen poner aquellos alimentos que son duros, como los frijoles, las alubias, los suelen poner un día antes de remojo, ¿verdad? Para que el otro día se reablande, para que lo pueda cocinar y así poder comer ese alimento. Para que no queden duros. Pero para el corazón duro con el que nosotros nacemos no existe ningún líquido para poder reblandecerlo. No lo hay. No existe. Nosotros los seres humanos no disponemos de ninguna herramienta o producto que sea capaz de suavizar el corazón duro con el que nacemos. No lo hay. Y no hay ningún especialista entre los hombres, en ningún lugar del mundo, en ningún lugar del continente, de ningún continente, y no hay ningún ni siquiera los ángeles, ni siquiera los querubines, ni siquiera los serafines pueden suavizar el corazón duro del hombre. No lo hay, no hay manera en esta tierra. El pecado, cuando entró, endureció el corazón y lo hizo como una piedra de duro, y no tenemos nada para cambiar esa condición. No lo hay. La educación no lo cambia. La religión no lo cambia. La buena conducta que tú puedas esforzarte en tener no lo cambia. Las lágrimas de las personas no lo cambian. Ni la pena de las personas no lo cambian. Ni los buenos deseos, ni los esfuerzos cambian el corazón duro con el cual nosotros nacemos. Nada de nada puede tratar el corazón de piedra de un hombre para hacerlo blando como el barro. Ni hombres, ni ángeles, ni principados, nada. Es Jesucristo. Es Jesucristo el único que puede hacerlo. Por eso Jesucristo vino a este mundo. Por eso Él vino a morir en nuestro lugar. Para que nosotros tuviésemos un corazón que no encontramos en esta tierra. Un corazón que sea acepto ante Dios. Cristo compró un corazón nuevo para nosotros en la cruz al morir en nuestro lugar. Solamente Jesucristo tiene ese don para darle al hombre. Para que todo aquel que en Él cree como el único Salvador pueda experimentar lo que nuestro texto dice en Ezequiel capítulo 11, versículo 19. Y les daré un corazón, un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. Solamente poniendo la fe en Jesucristo, que ese hombre o esa mujer verá cómo Dios quita ese corazón de piedra y pone otro de carne en su lugar. Esta es la única forma de tratar con nuestro corazón duro, que por la fe en Jesucristo Dios no lo puede dar. No hay otra manera.
Pedro y Juan lo anunciaron ante el concilio en Hechos capítulo 4, versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre, o sea, no hay otra persona bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No hay otra persona. Y Juan también dijo de él: el que cree en el Hijo tiene vida, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. No hay otra manera fuera de Jesucristo. Jesús dijo de sí mismo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre, nadie tendrá un nuevo corazón, nadie será acepto por mi Padre, a no ser por mí. Juan 14, 6. Después de ver cómo es esta condición del hombre en su estado natural y de tener esta clase de corazón duro ante Dios, tratemos ahora, por medio de algunos ejemplos, identificar este corazón de piedra. Este corazón de piedra es una postura ante Dios. No te vas a creer que tienes una piedra allí, literalmente. Este corazón de piedra del cual habla la vida es una postura ante Dios. Es una postura hacia el Evangelio, hacia los mandamientos de Dios, que puede que no se tenga hacia otras cosas en la vida, por ejemplo. Se tiene hacia Dios sobre todas las cosas. El corazón de piedra presenta una postura de resistencia o de rechazo y de ceguera hacia Dios y acerca de lo que Dios dice y acerca de lo que Dios quiere. El corazón duro puede ser que se manifieste de una manera notoria. Acuérdense que estamos viendo cómo identificar este corazón. El corazón duro puede ser que se manifieste de una manera notoria y clara en algunas personas. Y no queda duda, hermanos, que esa persona o ese hombre tiene un corazón duro, porque tú lo ves. Todos lo ven, es muy notorio, es muy manifiesto en él, en sus actitudes, en sus acciones. Todos lo pueden ver y decir: realmente ese hombre tiene un corazón duro, porque está claro ante todos nosotros. Como por ejemplo el ejemplo de Faraón. De forma clara y abierta, este rey de Egipto expresó su rechazo a Dios cuando Moisés vino con el mensaje de parte de Dios para él. Dice en Éxodo capítulo 5, versículo 2, y Faraón respondió: ¿quién es Jehová? ¿Quién es Jehová? Para que yo oiga su voz y deje ir a Israel. Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Claramente se ve allí que este hombre tiene un corazón endurecido ante Dios. ¿Y ante qué cosa se endureció este hombre? Dice en el capítulo 7, versículo 13 de Éxodo: y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Se endureció ante la palabra de Dios. No hay duda en ese hombre que claramente manifiesta un corazón duro. Pero por lo contrario, hermanos, un corazón de piedra no siempre es evidente. No siempre se manifiesta de esta forma clara ante todo el mundo. No siempre se manifiesta claramente por palabras que sean notorias. Puede esconderse tras un manto, por ejemplo, de cierta humildad y búsqueda incluso de ayuda ante Dios. Como expresó este mismo Faraón más adelante en medio de las plagas. Cuando él ya está recibiendo las plagas de parte de Dios, escuchen lo que él expresó en Éxodo capítulo 9, versículo 27. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: he pecado esta vez. Jehová es justo, y yo y mi pueblo impíos. Orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo os dejaré ir y no os detendréis más. ¿Pueden ver allí oculto ese corazón duro? Declara y habla de su pecado, que Dios es justo, que ellos han hecho mal. Él desea que Dios le ayude a él, incluso le ruega que perdone sus pecados. Pero detrás de ese corazón, detrás de todo eso se escondía la resistencia a Dios, un corazón endurecido ante Dios. Porque dice al final de este pasaje, en el versículo 34, y viendo Faraón que la lluvia había cesado, y el granizo y los truenos se obstinó en pecar. Voy a leer de vuelta. Y viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos,
se obstinó en pecar y endurecieron su corazón, él y sus siervos, y el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los hijos de Israel como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Vemos entonces cómo el corazón duro no siempre se manifiesta claramente. El corazón duro puede estar escondido detrás de personas que incluso piden a Dios que los ayuden diariamente. De personas que incluso le piden a Dios que les perdonen sus pecados. Pero allí en el fondo está esa resistencia contra Dios. Personas que parecen humildes en sus palabras, pero que en el fondo tienen un corazón duro para los mandamientos de Dios. Jesucristo en varias ocasiones les descubrió este tipo de corazón a los fariseos. Los fariseos eran hombres que tenían este tipo de corazón de piedra. Dice Marcos capítulo 3, versículo 5, entonces mirándolos, cuando Jesucristo estaba en la sinagoga, ahí a punto de hacer este milagro con aquel hombre de la mano seca, dice que el Señor entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones. En la sinagoga, en el culto, en el mismo lugar donde se enseñaba la palabra de Dios, personas religiosas que usaban la religión como un barniz, como una vestidura. Pero la dureza de sus corazones estaba allí, que se podía esconder detrás de unos deberes o detrás de unas ideas religiosas, de forma que ellos no sabían que tenían un corazón endurecido y creían que andaban cerca y bajo el agrado de Dios. Quizás hay personas así, que están en las iglesias, en los cultos, y creen que están sirviendo a Dios, pero en el fondo tienen su resistencia allí. Pero este corazón de piedra también puede estar en personas que son muy sensibles y muy tiernas a otra serie de cosas en la vida. No pensemos que el corazón de piedra es propio de personas toscas o es propio de personas brutas solamente, que no les importa apenas nada. No. Pueden ser personas sensibles, por ejemplo, a la familia, a los hijos, a los mayores. O sienten mucho lo que sucede, por ejemplo, a los animales. ¿Cuántas personas protegen a los animales? A los perros, a los gatos, son sensibles a la vida de esos animales. Que cada vez hay más personas así, sensibles a lo que le pasa a esos propios animales. Y se gastan incluso millones para proteger a los animales, que no digo que esté mal, pero son sensibles a ellos. Les afecta, son personas sensibles y tiernas a estas cosas, o son muy emotivos y delicadas para los asuntos, por ejemplo, de la salud. Son sensibles a la necesidad de los demás, al padecimiento de los demás. Parecen personas muy sensitivas, pero sin embargo, para Dios y para Dios. Por favor, no me hables de eso. Yo no quiero que tú me toques más el tema. Para otra cosa, son sensibles. Pero para Dios, para los gatos, para los animales, para la salud, para los hijos o para las noticias que escuchan incluso hoy en día de lo que pasa en el mundo, son muy sensibles. Pero para lo que Cristo le dice y quiere de él, para eso ya no tienen nada de sensibilidad. No les afecta, no quieren saber nada de eso. Se muestran claros y tajantes y en oposición duros en su corazón. Vemos entonces, hermanos, que la dureza no es una cuestión de tosquedad, sino que es algo espiritual. Es una posición delante de Dios y de sus mandamientos. Este corazón de piedra puede estar en una persona delicada y que le afecta las cosas o situaciones de esta vida. Este hombre con un corazón de piedra no puede esperar entonces ningún favor de parte de Dios. Aunque sea una persona tierna para otras cosas o religiosa, tiene un corazón duro por naturaleza. Y de Dios verá su juicio y verá su rechazo si permanece en esa posición. En cambio, un corazón de carne, librado de esa condición, experimenta la gracia de Dios. Observamos un buen ejemplo de un corazón así en la Biblia. Escuchen lo que dice la Biblia acerca del rey Josías.
Cuando éste encontró la ley de Dios y cuando se la leyeron, mira qué postura se puso delante de la palabra de Dios. Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo 19, dice: por cuanto oíste la palabra del libro, y tu corazón se enterneció, y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que se ha pronunciado contra este lugar, yo también te he oído, dice Jehová. Miren qué corazón. Miren qué corazón de carne. Al escuchar la palabra de Dios, se enternece, se humilla ante Dios. Es blando, es moldeable ante Dios y lo que Dios dice. Él entendió, él reacciona y él teme y actúa en la dirección en la cual Dios le señala. Ese es un corazón de carne. Hemos visto cómo esta condición de dureza de corazón del hombre es algo de su propia naturaleza, en los primeros puntos, algo que nace y que el hombre necesita ser librado. Y hemos tratado también de identificar por medio de algunos ejemplos. Consideremos este último punto entonces. Punto 3. El corazón duro puede ser un acto judicial de Dios sobre los hombres. Un acto de juicio sobre los hombres. Dios es el juez de toda la tierra. Y aunque Dios ha establecido que un día en el que todos deberemos compadecernos ante Él para dar cuenta en un juicio final, sin embargo, aquí y ahora puede Dios empezar a ejecutar sus juicios sobre algunos hombres para traer sentencias sobre ellos o para avisar a ellos. Escuchen, hermanos y amigos, de los juicios más severos que Dios puede traer sobre los hombres en esta vida es precisamente el endurecimiento del corazón. Es uno de los juicios más severos que Dios puede traer sobre tu vida. Es que Dios endurezca tu corazón. Pero ¿cómo puede Dios endurecer el corazón de un hombre? ¿Cómo puede Dios hacer tal cosa? Bueno, Dios trae juicio sobre los hombres de una forma directa, de una forma inmediata, provocar tal efecto en ellos en esta vida, endurecer su corazón. Pero si el corazón ya es duro, pero Dios viene y lo endurece aún más. O puede llevarlo a cabo por medio de sus instrumentos. Por ejemplo, el maligno, el diablo, es uno de sus instrumentos. Dios le da permiso al diablo para que éste venga y endurezca y ciegue a los hombres para las cosas de Dios. Hombres que quieren andar en sus caminos, hombres que no quieren someterse a Dios, hombres que se endurecen cuando oyen lo que Él dice y cuando Dios les habla de lo que quiere. Dios entonces puede entregarlos a su dureza. Faraón resistía y endurecía su corazón a la palabra y a la voluntad de Dios, allí en Éxodo que hemos leído. Dios trajo tal cosa sobre él, cuando leemos en el capítulo 9, versículo 12, pero Jehová endureció el corazón de Faraón. Yo, cuando leía este pasaje, yo pensaba que simplemente esta era una manifestación del corazón endurecido a la hora de escuchar la palabra de Dios. No puede tener otra reacción un corazón así. Pero ahora veo que es Dios el que hace la obra de endurecer el corazón de aquellos que se siguen resistiendo a la voz de Dios. Y esto es un juicio de Dios aquí en esta vida. Y no hay cosa peor que esa. No hay cosa peor para un hombre que no escucha y se sigue resistiendo al llamado de Dios. Tenemos un buen ejemplo también en Juan capítulo 12, versículo 37. Dice, búsquenlo por favor. Juan capítulo 12. Versículo 37. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Habían tenido tanta luz, habían visto grandes cosas de parte de Cristo que ningún hombre podía haber hecho lo que él hacía. Tenían testimonio de sobra, pero dice que no creían en él. No creían en él. Mire lo que dice el versículo 39. Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón
para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se convierta y yo los sane. El juicio de Dios. El juicio de parte de Dios encegueciendo, oscureciendo y endureciendo. Escuchar el Evangelio y no hacer lo que Dios dice. No responder al llamado de Dios. Es endurecerse. Es endurecerse. Es responder con dureza hacia Dios. Y así una vez, y así otra vez, y otra vez, y durante meses, y durante un año, y durante 20 años, y quizás toda una vida en la iglesia, resistiendo el Evangelio. Resistiendo la palabra de Dios. Endureciendo el corazón a la voz del llamado de Dios. Años, una y otra vez. Puede llegar un día en el que Dios pronuncie sentencia sobre ti. Y sea el que te endurezca para que no creas el Evangelio para tu salvación. Y ya no habrá más esperanza para ti. Dios venga y dé sentencia. Se acabó. Se acabó. ¿Y cómo Dios ejecuta este juicio sobre los hombres? ¿Qué es lo que sucede cuando Dios hace esto? En el fondo de esa obra de juicio de Dios al endurecer el corazón del hombre. Bueno, lo priva de su sabiduría. Lo priva de su sabiduría. Y los priva de su entendimiento. Entonces ese hombre no comprende ahora su peligro. No puede ver la situación de peligro en la que él está. No comprende el Evangelio. No ve que Cristo es el Salvador que él tanto necesita. No lo ve. Ese hombre está como ciego, aunque haya una gran luz delante de él. Y aunque Dios esté hablando, él no oirá ni se volverá. Está privado absolutamente de toda sabiduría espiritual. Porque Dios enloqueció la sabiduría de los sabios, dice en 1 Corintios. Porque está endurecido, Dios lo endureció. Si Dios nos priva de esa sabiduría espiritual, podemos pasarnos toda una vida en una iglesia, toda una vida en una congregación, no entendiendo lo que Dios nos dice. Dios puede endurecer a un hombre haciendo que el Evangelio, que es poder de Dios para salvar a un hombre, el medio eficaz para traer salvación, sea ahora un medio ineficaz y que no actúe en esa persona e incluso puede venir a hacer la obra contraria en esa persona, endurecerlo más y más. El Evangelio, que es el medio que Dios escogió, hermanos, para salvar a los hombres, puede ser el medio que Él utilice para endurecerte y que te pierdas para siempre. Dice en Hechos capítulo 19, versículo 9, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud. Miren su postura. Tiempo hacía que Pablo estaba hablando acerca de estas cosas del reino de Dios, pero ellos se endurecían más y más. Y maldecían a Cristo. Y aún maldecía, el judío no se atrevería a hacer esto jamás. Maldecir, nunca. Pero estos aún llegaron al punto de maldecir el camino, dice, maldecir a Cristo, por causa de su dureza de corazón. ¿Y cuándo pasó esto? Cuando Pablo les trajo el Evangelio. Y el Evangelio produjo esta obra de endurecimiento por causa de su resistencia. Y esto es horrible. Es horrible. Es horrible que el único medio dado por la gracia de Dios al hombre para librarlos de ese corazón de piedra y darnos uno de carne, resulta que lo que hace es endurecer aún más el corazón. Este es el juicio más severo que Dios puede traer sobre un hombre en esta vida. Si es así, para ese hombre no hay remedio. No hay remedio, no hay esperanza. Porque siendo la única medicina que puede curar ese corazón de piedra, la rechaza por su dureza, ¿qué le queda? ¿Qué le queda? Si no vas a tomar el único camino provisto por Dios, ¿qué te queda? Ese es el juicio de Dios
quitando la eficacia del Evangelio para no actuar en su corazón de piedra. En muchos laboratorios del mundo, hoy en día se está buscando ardientemente la cura de este virus tan famoso que tenemos hoy en día, el coronavirus, para erradicar esta enfermedad que está maltratando al hombre. Pero para la cura de este mal, para la cura del corazón de piedra que tiene el hombre, no hay laboratorio que nosotros podamos encontrar en este mundo. No existe. Ni hombres ni ángeles pueden elaborar una cura, o nos lo da Dios o no hay remedio. Y Dios no los ha dado. Nos lo ha dado por el medio del Evangelio de Jesucristo, por medio de poner nuestra fe en la obra de Cristo en la cruz del Calvario para quitarnos este corazón y recibir la salvación. Dios nos ha dado el medio. Además, Dios puede, como mencionamos, endurecer a hombres por medio del diablo. También dice en 2 Corintios 4:4, donde dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Sí, puede haber mucha luz. Y Dios puede estar manifestándose aquí, en este lugar, ahora. Pero por mucho sol que haga, un hombre que está ciego no verá nunca la luz del sol. Por mucha luz que haya delante de él, él no va a poder ver nada. Porque está ciego, porque está endurecido. Porque hay detrás un juicio de Dios usando al diablo como instrumento para cegar el entendimiento de los que rechazan el Evangelio para no ver la gloria de Cristo. Bueno, hermanos, hemos visto que esta dureza de corazón representa uno de los mayores peligros para el hombre. También hemos visto cómo esta es la condición del ser humano por naturaleza y la necesidad que éste tiene. Y en tercer lugar vimos la dureza de corazón como un juicio de Dios sobre los hombres. Pero ¿qué pasa con la iglesia? ¿Qué pasa con la iglesia? ¿La iglesia puede experimentar esta dureza de la que nosotros hemos hablado? Claro que sí. Claro que puede. El Hijo de Dios puede ser afectado otra vez por un endurecimiento parcial. Y esto va provocando como consecuencia, por causa de ese endurecimiento parcial, el alejamiento de Dios, el abandono de ciertos deberes espirituales a través de los cuales Dios nos da de su bendición y de su gracia. La pérdida de los privilegios de la gracia es lo que puede experimentar un hijo de Dios cuando entra parcialmente en este endurecimiento de corazón. Dice en Hebreos capítulo 3, versículo 13, nos exhorta a no endurecernos por el engaño del pecado. Dice, antes exhortaros los unos a otros cada día, entre tanto que se dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Es una exhortación para la iglesia. En el Salmo 95 dice, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. O en la oración de Isaías, capítulo 66, versículo 17, como éste lamenta ante Dios que Él les endurezca en parte a su temor como sentencia por el desvío de sus propios hijos. Él dice, ¿por qué, oh Jehová, nos has hecho errar de tus caminos y endureciste nuestro corazón a tu temor? ¿Por qué? Vuélvete con amor de tus siervos por las tribus de tu heredad. Pero este es un tema que, si Dios quiere, en cuestión de la iglesia estaremos tratando el domingo que viene, si Dios así lo permite. Este endurecimiento en parte de la iglesia, de los hijos de Dios. Pero concluyamos. Aquellos que pueden tener un corazón de piedra y están aquí sentados escuchando estas cosas, quizás no lo saben. Quizás no lo saben. Quizás viven sin esta preocupación de tener esta dureza de corazón. O creen que no lo tienen. Que ese no es el problema de ellos. Cuidado. Y no ven que detrás de sus oraciones y sus pecados que confiesan, y como Faraón, tienen un corazón duro resistiendo
la palabra de Dios. Mira esta gracia de Dios. Mira esta gracia de Dios que trae otra vez ante ti esta buena noticia. Mira, otra vez la has oído entre nosotros para que des gloria a Dios. Para que vengas y abraces el perdón que Dios ofrece y recibas un corazón nuevo y recibas en ti el deleite de experimentar un corazón de carne, el poder conocer a Dios verdaderamente como Él es. No como tú crees que lo conoces. No como tú te engañas a ti mismo pensando que conoces a Dios. Sino tener una relación personal con este Dios por medio de un corazón nuevo que Dios da por pura gracia. No te engañes, por favor. No te vayas de aquí pensando que tú estás en paz con Dios y que tu corazón responde. Escudriñate. Mira tu corazón a la luz de tu respuesta a la palabra de Dios. No sea que se diga de ti lo que les pasó a muchos en el tiempo de Jesús. Por esto no podían creer. ¿Por qué? Porque Dios endureció su corazón. No provoques a Dios. No provoques a Dios porque tu alma se puede perder para siempre en el infierno. No lo provoques. No hay otra solución para un corazón de piedra. No puedes pensar que por ser mejor persona, por lograr ser eso, que Dios al final te será compasivo. No, no es la forma. Tú tienes que creer que Jesucristo es tu único Salvador y tienes que venir y abrazarlo a Él y solamente a Él para el perdón de tus pecados. Si no lo haces y te endureces, te expones una vez más a que Dios te endurezca en un nuevo grado. Y así pierdas totalmente el interés por esto. Y ya no quieras venir más a la iglesia y resulte que ya eso para ti ya es algo reacio. Y tienes que venir a abrazar solamente a Cristo como tu Salvador. Quizás ya no haya esperanza para ti. Piensa en eso. Piensa en eso. No creas en tus posibilidades para lograr este cambio. Es la fe en Cristo por donde tú podrás ver que Dios te quita el corazón de piedra y te da un corazón de carne. Y esto es algo que la iglesia debe estar en constante vigilancia también. Porque nosotros no estamos libres de caer en el endurecimiento de nuestro corazón. Podemos creer que estamos sirviendo a Dios, pero estamos resistiendo a la vez a Dios. Y a la vez Dios resistiéndonos a nosotros. Que Dios tenga misericordia de nosotros y nos dé sensibilidad para con Dios. Y poder responder así como Dios pide y manda en su palabra. Para que podamos recibir de Él lo que Él tan ansiadamente nos quiere dar, hermanos. Todas sus bendiciones. Pero dice la palabra de Dios que Dios habita con los humildes y con los contritos de corazón. Con esos es con los que Dios tiene comunión perfecta. Que el Señor nos bendiga. Vamos a